Después de las celebraciones de Año Nuevo, mi esposo, Brian Sullivan, le pidió a su secretaria, Natalie, que organizara la ceremonia de reapertura de la empresa. Durante el evento, Natalie entregó sobres rojos a cada empleado, excepto a mí. Me dejó allí parada, completamente ignorada. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente y exigir una explicación, ella se burló de mí. Delante de todos, Jasmine Sullivan dijo, alargando mi nombre con tono sarcástico, llevas años viviendo a costa de esta empresa. Como tienes la cara de venir como si aún pertenecieras aquí. El salón quedó en un silencio tenso. La miré directo a los ojos, sin pestañear, mi expresión, serena, casi indiferente, sin decir palabra. Levanté la mano y me quité la credencial, la dejé caer al suelo, sonó un leve clic, saqué el móvil y marqué el número de mi esposo. El timbre sonaba largo, persistente, decenas de miradas se clavaban en mí como cuchillas. Al fin, Brian respondió, su tono era cortante, impaciente. Jasmine, ¿qué demonios estás haciendo ahora? Su voz rebosaba irritación, como si mi llamada fuera una molestia sin sentido. Estoy en una cena de negocios. Este trato es crucial para la empresa. No puedes esperar a que vuelva. Miré a Natalie, que sonreía aún más burlona, luego volví a la llamada. No, dije, con voz firme. Hubo un breve silencio, hasta que Brian explotó. Sí, le dije a Natalie que te despidiera. Contenta ahora. Sentí un peso helado en el pecho, aunque lo esperaba. Escucharlo de su boca me estremeció. Respiré hondo para mantener la compostura. Dame una razón, pedí. Brian soltó una risa seca, casi cruel. ¿Una razón? Soy el CEO del grupo Sullivan. Necesito una razón para despedir a alguien. Con desprecio continuó, llevas 3 años como gerente de ventas sin cerrar un solo trato. Todavía tienes el descaro de preguntar por qué. Su voz se volvió más fuerte, más dura. Incluso con el volumen bajo, resonaba por todo el salón, como un martillo dando su veredicto. Escúchame bien, Jasmine, el grupo Sullivan no carga con parásitos. La llamada se cortó con un bip seco. Durante un instante, el salón quedó en silencio absoluto, el aire, tenso como una cuerda a punto de romperse. Entonces, un aplauso lento y sarcástico rompió la quietud. Natalie dio un paso al frente, disfrutando el centro de atención. Cruzó los brazos y proclamó con entusiasmo fingido. Todos lo escucharon, ¿verdad? El mismo señor Sullivan dijo que Jasmine no sirve para nada. ¿Para qué tener a alguien como ella aquí? Risas contenidas recorrieron el salón. Disimuladas, pero inconfundibles. Natalie volvió hacia mí, su sonrisa más amplia. Te sugiero que empieces a empacar tus cosas y te vayas a casa. Disfruta de unas largas vacaciones. Después de todo, no es ser un florero decorativo tu verdadero talento. Suspiró dramáticamente, ladeando la cabeza. Sinceramente, Jasmine, eso te quedaría mejor. La miré con el rostro inexpresivo, luego solté una risa baja, helada. Así que según tú, no tengo lugar en esta empresa. Sus ojos brillaron, segura de mi derrota. Me tenía justo donde quería. Por supuesto, dijo, solo sabes jugar con el teléfono y malgastar los recursos. No sabes nada de negocios, ni de esfuerzo. Si no fuera por tu relación con el señor Sullivan, te habrías ido hace años. Se inclinó ligeramente, susurrando con burla. Sinceramente, tener a alguien como tú es un desperdicio de espacio. Levanté lentamente la mano y moví el dedo. No, 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 dije con suavidad. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, excepto con una sola cosa. Los ojos de Natalie se entrecerraron, curiosos. Inclinó un poco la cabeza. ¿Y qué sería eso? La miré de frente, tranquila pero firme. ¿De verdad crees que el grupo Sullivan puede sobrevivir sin mí? Su sonrisa vaciló por un instante, pero lo noté. Ese breve destello de duda en su mirada me hizo sonreír. Tienes toda la razón, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Si me voy de esta empresa, el grupo Sullivan se vendrá abajo de inmediato. Apenas solté esas palabras, una ola de murmullos recorrió el salón, como viento antes de una tormenta. Luego, caos. Un coro de jadeos incrédulos y susurros llenó el lugar. Dios mío, va en serio. El grupo Sullivan es una empresa pública entre las 500 más importantes. ¿Cómo va a colapsar por ella? Exacto. Ha vivido del CEO sin hacer nada. 3 años sin producir nada. ¡Qué asco! ¿Cómo puede existir alguien así? Las voces se superponían, cargadas de burla, pero no me dolía que hablen. Su ignorancia no me preocupa. Cada palabra que dije era cierta, y quienes realmente entienden el mundo empresarial, lo saben. Hace 3 años,
El grupo Sullivan era una empresa en ruinas, al borde de la bancarrota, ni siquiera tenía personal suficiente para llenar una sala de juntas, y ahora, era una empresa cotizada en bolsa, con decenas de miles de empleados. Ese cambio no fue suerte, fue diseño, y la arquitecta fui yo, o mejor dicho, las fuerzas detrás de mí. Todavía recuerdo el día que el abuelo de Brian, Francis Sullivan, cruzó el país solo para verme, prácticamente se arrodilló a mis pies, suplicándome que me casara con su nieto. La desesperación se le notaba en las manos temblorosas, mientras me mostraba un viejo documento, un contrato matrimonial firmado por nuestros abuelos décadas atrás. El sello de mi familia estaba impreso con claridad. Yo era joven entonces, ingenua, no sabía lo que realmente era el amor. Supe que si mi abuelo había arreglado este matrimonio, era por una razón, así que acepté, creyendo que esta unión tenía un propósito más grande que mi propio entendimiento, pero nunca imaginé que, después de haber elevado al grupo Sullivan a su gloria actual, me desecharían como una pieza de ajedrez gastada, inútil, en cuanto pensaran que ya no me necesitaban. Esa idea me llenó de una rabia contenida que recorrió mis venas. ¿Acaso la familia Sullivan pensaba que podían simplemente apartarme y seguir adelante como si nunca hubiera existido? Si insistían en mantener a Brian como presidente, no tendría reparos en arrastrar al grupo Sullivan de vuelta a donde estaba hace 3 años, al borde del colapso. Me di la vuelta, lista para salir y enfrentarme al propio Francis Sullivan. Si querían guerra, estaba más que dispuesta a dársela, pero justo cuando di un paso, una voz cortó el aire. Espera. Me detuve, apretando los dedos a los lados, y giré la cabeza lentamente. Era Natalie. Jasmine, ¿vas a irte así nomás? Alcé una ceja y miré hacia el escenario. ¿Qué planeas? ¿Invitarme a cenar? ¿Cena? Ella sonrió con suficiencia, cruzando los brazos, estudiándome con mezcla de diversión y desafío. Antes de irte, dijo, su voz resonando por el micrófono, necesitas dejar todo lo que pertenece a la empresa. Entrecerré los ojos y la miré fijamente. Ya entregué mi credencial. ¿Qué más queda? Natalie soltó una risa cruel, antes de acercar el micrófono a sus labios otra vez. Quítate el uniforme. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, seguido de un estallido de ruido. Algunos empleados intercambiaron miradas divertidas, con sonrisas arrogantes, disfrutando el espectáculo. Otros miraban con shock, evidenciando su incomodidad. Unos pocos, aquellos que habían tenido buena relación conmigo, lanzaron miradas vacilantes, con preocupación en los ojos. Pero Natalie, ella estaba en el escenario, gozando el momento, deleitándose en lo que creía mi humillación. Exhalé lentamente, echando los hombros hacia atrás, sin apartar la vista de ella. Así que ese es el juego que quieres jugar. Bien, juguemos. Qué perfecta muestra de la naturaleza humana, patear a alguien cuando está caído, deleitarse en la caída ajena como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. Cuando yo era gerente, todos ellos me recibían con sonrisas brillantes y una cortesía exagerada, como si fuéramos una familia corporativa armoniosa. Pero ahora, al ser despojada de mi título, ninguno tuvo el valor de defenderme, ninguno. Así que esta es la llamada profesionalidad de una empresa pública. Patético. En mi opinión, el grupo Sullivan había crecido demasiado rápido en estos 3 años. Su ascenso alimentaba una arrogancia destinada a derrumbarse bajo su propio peso. Los ojos de Natalie se entrecerraron cuando no respondí de inmediato. Su irritación emergió, golpeó el micrófono con las uñas, haciendo clics que resonaban en el salón silencioso. Oye, Jasmine, te hablo a ti. Se burló. ¿Haces como que no me oyes? Solté una risa baja, mi expresión tranquila, mientras finalmente la miraba a los ojos. ¿Y si me niego? Un destello de sorpresa cruzó su rostro, reemplazado rápidamente por desprecio. Resopló, cruzando los brazos. Vaya, ¿realmente crees que puedes enfrentarte a mí? Eres la primera persona que se atreve a amenazarme en la cara y me encantaría saber quién te llenó de esta ridícula confianza. Sus ojos brillaron con condescendencia, ladeando la cabeza para examinarme como si fuera una ingenua tonta. Jasmine, hasta tu propio esposo ya no te quiere, dijo, con una sonrisa burlona. ¿Qué derecho tienes de actuar con arrogancia delante de mí? No pude evitarlo, reí con un tono lento y divertido que cortó la tensión como un cuchillo. ¿Y quién te dijo eso? ¿Que alguna vez necesité a Brian? Mis palabras fueron como una bofetada. Antes de que ella respondiera, algunos empleados, los seguidores leales de Natalie, saltaron para añadir leña al fuego. Mira quién habla. La perrita faldera de Sullivan. Exacto, actuando como si fuera alguien importante.
cuando no eres más que una cara bonita que chupa del hombre. Si el señor Sullivan oyera esto, apuesto a que estaría arrodillada toda la noche cuando llegue a casa. Sus risas eran fuertes, jactanciosas, como si humillarme fuera una gran broma que todos compartían. Yo permanecí en silencio, pero mis dedos se cerraron ligeramente, no de ira. Ya había aprendido a controlar mis emociones en estas situaciones. En cambio, grabé en mi memoria cada cara, cada nombre, cada voz burlona. Gente como ellos vivía de la ilusión de seguridad, creyendo que los poderosos siempre lo serían, y los débiles siempre estarían debajo. Incliné un poco la cabeza, con voz suave y deliberada. Si no me equivoco, dije lentamente, ustedes todos son parte del grupito de Natalie. No. Unos fugaces destellos de incomodidad cruzaron sus rostros, que rápidamente ocultaron con expresiones indignadas. ¡Qué ridículo!, saltó uno. No tenemos nada que ver con Natalie. Exacto, añadió otro. Solo intervenimos porque no soportamos que acapares los recursos de la empresa. Una abandonada por la empresa. ¿Qué derecho tienes para cuestionarnos?, se burló otro. Su arrogancia casi me parecía divertida. Como una persona con experiencia en negocios, detectar corrupción, favoritismos y tratos bajo la mesa era cosa natural para mí. Desde el inicio del evento, ellos intercambiaban miradas cómplices con Natalie. Habían recibido los mayores bonos durante la distribución de Año Nuevo de la empresa. Los sobres estaban tan llenos de efectivo que apenas cabían en los bolsillos. La empresa siempre había tenido una política clara: bonos iguales para todos los empleados, sin importar su cargo o antigüedad. Sin embargo, algunos individuos se fueron con mucho más que los demás. No fue difícil entender lo que había pasado. Natalie movía los hilos tras bambalinas, y Brian, ciego y arrogante, fue lo suficientemente tonto como para confiarle ese poder. Incluso yo, la verdadera arquitecta del éxito del grupo Sullivan, encontraba casi insoportable presenciar tal incompetencia. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma mientras mi mirada afilada los recorría. El aire se volvió denso, y el salón cayó en un silencio tenso, como si hasta el tiempo vacilara. Lo admito, dije, con voz firme y un tono frío. Me veo mejor que todos ustedes. Hice una pausa para causar efecto, observando cómo sus expresiones arrogantes flaqueaban ligeramente. Y sí, definitivamente soy más joven. Cuando empezaban a procesar mis palabras, mi voz subió abruptamente, cortante como una daga. Pero personalmente detesto el término cara bonita. Una sonrisa fría tiró de mis labios, aunque mis ojos no mostraban diversión alguna, así que les sugiero que se abstengan de usarlo en el futuro. Di un paso adelante. El clic de mis tacones sobre el mármol resonó como una cuenta regresiva. Mi voz bajó, pero llevaba un filo inconfundible, como el susurro de una tormenta que se acerca. De lo contrario, me enojaré, y créanme, no les gustarán las consecuencias. Un escalofrío recorrió al grupo frente a mí. Sus posturas se endurecieron y sus miradas se cruzaron buscando seguridad que no encontraron. El aire alrededor se volvió más pesado, sofocante, como si mis palabras hubieran absorbido el oxígeno. Frente a mí, la sonrisa confiada de Natalie vaciló por un instante. Antes de recomponerla con esfuerzo, sus ojos se oscurecieron y sus labios se curvaron en una mueca desdeñosa mientras cruzaba los brazos. Yasmín, ¿de verdad crees que mereces respeto?, se burló, avanzando con tono venenoso, pronunciando cada palabra lentamente, como si la saboreara. No eres más que un desecho inútil que la empresa tiró como basura de ayer, y sin embargo, aquí estás, intentando dar órdenes a mis empleados frente a mí. Ladeó la cabeza y soltó una risa condescendiente. Déjame aclarar una cosa, no solo estás despedida hoy, me aseguraré de que quedes completamente humillada. Su voz era dulzona, ese tipo de falsa compasión que apenas oculta su crueldad. Casi me río. Casi, Natalie, dije, mirándola con calma, aunque por dentro brillaba la diversión. ¿Acaso tienes autoridad para hablar en nombre de la empresa? Las fosas nasales de Natalie se agrandaron, y movió la mano dramáticamente como si espantara a un insecto molesto. Por supuesto que sí, declaró, con voz engreída. Luego, como si guardara su mejor carta para el momento perfecto, sus labios se torcieron en una sonrisa malévola. Ah, y Yasmín, déjame iluminarte, tu esposo está a punto de divorciarse de ti. Hizo una pausa, sus ojos brillando con placer sádico. Al señor Sullivan nunca le gustaste, ni siquiera por un segundo. Alcé una ceja y una ligera sonrisa se dibujó en mis labios. No había ni rastro de pánico en mi rostro, solo una curiosidad distante, como si me hubiera informado que quizás llovería más tarde. Oh, murmuré, con voz ligera, casi divertida,
y él te dijo eso personalmente. La confianza de Natalie creció. Confundiendo mi indiferencia con angustia, asintió con exagerada seguridad, y una mirada de desprecio cruzó sus ojos. Claro que sí. ¿De verdad crees que el presidente de una empresa pública estaría interesado en una simple cara bonita como tú? Se burló, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Si no fuera por el favor del viejo presidente, te habrían echado hace mucho. Justo como sospechaba. Los Sullivan creen que me han superado, que finalmente están listos para volar libres de mi sombra. Qué pena, deben haber olvidado quien construyó su imperio desde cero, quien los sacó del barro y los convirtió en la familia más poderosa de las 4 grandes de Midnight Alley en tan poco tiempo, y así como los levanté, puedo derribarlos igual de rápido. Derribarlos sería tan fácil como hacer una llamada telefónica, pero entonces, una idea me golpeó. ¿Dónde está la diversión en terminar el juego tan pronto? Un juego de gato y ratón solo es entretenido si se juega hasta el final, y el verdadero protagonista de este juego ni siquiera ha hecho su entrada todavía. Ajena a mis pensamientos, Natalie interpretó mi silencio como miedo. Su arrogancia creció, alimentando su confianza basada en lo que creía mi sumisión. Oye, Jasmine, todos estamos esperando, se burló, cruzando los brazos. ¿Vas a desnudarte o te ayudamos? Si no empiezas ahora, mandaré a alguien a hacerlo por ti. Natalie sonrió con arrogancia, y sin dudarlo levantó el micrófono y gritó hacia la entrada. Seguridad. Aquí, su voz retumbó por todo el lugar, silenciando el murmullo de los empleados. En cuestión de segundos, más de una docena de guardias de seguridad, cada uno con el emblema del grupo Sullivan, irrumpieron con un sentido rígido del deber. Su sola presencia envió una oleada de tensión por la sala. A la orden de Natalie, se movieron rápido, rodeándome en un círculo cerrado. El aire se volvió denso, impregnado con un leve aroma a colonia. El sonido del cuero pulido de sus zapatos contra el suelo resonaba. Algunos empleados se movían incómodos, sintiendo que la situación había escalado más allá de una simple política de oficina. Mientras tanto, Natalie bajó del escenario, aunque cuidaba mantener la distancia. A pesar de su valentía aparente, no era más que una cobarde, demasiado asustada para enfrentarse a mí directamente. Se quedó al menos a 2 metros, usando la muralla de guardias de seguridad como escudo, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha. La miré fijamente, con voz firme e inquebrantable. Natalie, dije, con un tono entre divertido y desafiante, ¿de verdad vas a recurrir a la fuerza? Di un paso decidido, observando cómo ella se tensaba instintivamente, apretando los dedos en el micrófono. ¿Has olvidado que todavía estoy legalmente casada con Brian? Continué, bajando la voz a un tono peligrosamente calmado. ¿No temes que el señor Sullivan te responsabilice por esto más tarde? En cuanto las palabras salieron de mis labios, Natalie echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada burlona, como si le hubiera contado el chiste más ridículo del mundo. Jasmine, suspiró dramáticamente, negando con la cabeza. Sabía que ibas a usar al señor Sullivan como escudo, por eso vine preparada. Su sonrisa se amplió mientras sacaba el teléfono con un gesto teatral. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el mismo señor Sullivan. ¿Quieres? Con un movimiento rápido, marcó un número y sostuvo el teléfono para que todos lo vieran. Sus ojos brillaban con crueldad. La llamada conectó casi al instante. La voz de Brian, aguda e impaciente, cortó el silencio tenso. Jasmine, quiero el divorcio. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos intercambiaron miradas cómplices, otros esperaban ansiosos mi reacción. Yo permanecí completamente impasible, sin inmutarme por la declaración dramática. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta, casi divertida. Mi voz llevaba un leve tono de burla. Por tu tono, señor Sullivan, supongo que ya encontraste a alguien para reemplazarme. Aunque estaba al teléfono, podía oír la emoción en su voz, el triunfo apenas contenido. Solo dime cuánto quieres, dijo sin rodeos. Nombra tu precio. Mientras aceptes el divorcio, no me importa cuánto cueste. Eludió completamente mi pregunta. No tenía prisa. Después de todo, hervir a una rana en agua tibia requiere paciencia. No necesito dinero, respondí con indiferencia, mirando mis uñas como si esta conversación me aburriera. Siento que no pasará mucho antes de que el grupo Sullivan colapse por completo. El aire en la sala cambió. Mi indiferencia casual provocó un murmullo entre los presentes. Entonces mi voz se volvió helada. Ahora solo quiero saber una cosa. ¿Quién tuvo la audacia de interferir y tratar de quitarme a mi hombre? La respuesta de Brian fue rápida y llena de desprecio. No mereces saber su nombre, se burló,
pero te diré esto, ella es de Sunset City, un lugar fuera de tu alcance. Al escuchar eso, casi estallé en risa. Sunset City, así que ella es de mi mismo lugar. Qué irónico, de verdad Brian creía que no sabría quién era. Mi curiosidad creció. ¿Quién era esa mujer? Con la osadía de desafiarme, tan atrevida, tan completamente loca como para tocar lo que era mío. Antes de que pudiera responder, Natalie arrebató el teléfono, su impaciencia ya al límite. Muy bien, interrumpió, rodando los ojos. Aunque el señor Sullivan te lo diga, ¿qué podrías hacer al respecto? Ladeó la cabeza, con ojos brillantes de diversión maliciosa. Seamos realistas, Yasmín, no tienes ninguna oportunidad, así que mejor sé lista, quítate la ropa, acepta la indemnización por ruptura y márchate con algo de dignidad. Soltó una risa fría y satisfecha. Para alguien como tú, no es un trato ganar-ganar. A pesar de las provocaciones repetidas de Natalie, no respondí. Soporté todo, no por miedo, sino porque necesitaba descubrir quién estaba detrás de toda esta trama en las sombras. No había manera de que ella tuviera el valor de hacer algo así sola, pero ahora que la verdad había salido a la luz, ya no tenía razón para tolerarla más. Basta, exclamé, mi voz cortando el aire cargado como una cuchilla. El salón, que había estado vibrando con susurros y risas arrogantes, cayó en un silencio atónito. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas sorprendidas, otras divertidas, pero ninguna preparada para lo que diría a continuación. Esta reunión ha terminado, declaré, barriendo la sala con la mirada, observando las caras de quienes se habían burlado de mí, y ahora les doy dos opciones: váyanse de inmediato o quédense y sean mis enemigos. Dejé mis palabras flotando un segundo, luego bajé la voz a una advertencia helada, y déjenme aclarar algo, jamás muestro piedad a mis enemigos. Un silencio breve siguió, y luego estallaron risas entre los empleados. ¿Oyeron eso?, uno gritó con tono burlón. Esta pequeña rata realmente cree que puede darnos órdenes. Yasmín, ¿todavía crees que eres la gerente aquí?, otro agregó, negando con la cabeza incrédulo. No escucharon la llamada, se burló un tercero. Hasta el señor Sullivan te ha abandonado. ¿Qué derecho tienes para actuar con arrogancia? Esas palabras dolieron, no porque fueran verdad, sino porque mostraban la mezquindad de esas personas. Nunca pedí su lealtad ni esperaba gratitud, pero verlos volverse tan rápido contra mí, derribarme en cuanto pensaron que había perdido poder, era ridículo. Tragué la amargura que subía por mi garganta y exhalé lentamente. Mi voz, aunque tranquila, llevaba el peso de algo inquebrantable. ¿Han oído el dicho? Siempre hay alguien más fuerte ahí afuera. Mis ojos recorrieron sus rostros, memorizando sus sonrisas arrogantes y la seguridad con la que creían que estaba acabada. Los dejé regodearse. Yo, Yasmín, no necesito a un hombre para mantenerme firme. Sus caras burlonas ya no me enojaban, solo me decepcionaban. Así que esto era realmente como era el ambiente laboral. Me habían llamado cara bonita, flor delicada, esposa inútil y trofeo. Me lo había tomado a broma, pero ahora, en el momento en que Brian decidió desecharme, de repente creyeron que tenían derecho a ridiculizarme, a destrozarme como carroñeros sobre un cadáver. Era ese el precio por mantenerme bajo perfil, por mi identidad única. Siempre había preferido pasar desapercibida, apareciendo rara vez en público. Incluso cuando escuchaba a los empleados chismear a mis espaldas, solía sonreír y dejarlo pasar. Nunca pensé que mi paciencia y mi actitud tranquila serían confundidas con debilidad, ni que mi silencio daría alas a su arrogancia. Natalie, al darse cuenta de que no rompía como ella quería, se impacientó. Su expresión se oscureció, y sus manos se cerraron en puños. Yasmín, contaré hasta 3, advirtió con voz fría. Si no te desnudas, haré que ellos lo hagan por ti. Giré la cabeza un poco y le lancé una mirada de lado, perezosa. Mis labios se curvaron en una sonrisa burlona. Muy bien, dije, cruzándome de brazos y recostándome ligeramente. Ya he participado bastante en tu pequeño show, creo que es hora de que yo dé mi propio espectáculo. El rostro de Natalie se retorció de rabia. Perdiendo el último resto de compostura, se arremangó las mangas y se lanzó hacia mí, movida por la furia y la humillación. Justo en ese momento, las pesadas puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe, golpeando con un eco resonante contra las paredes. Todos los empleados, incluida Natalie, se volvieron instintivamente hacia la entrada. El ambiente cambió, la tensión crepitaba como electricidad estática. Una mujer, de mi edad, entró con paso tranquilo, deliberado,
su presencia imponiendo respeto. Yasmín, llamó con voz suave pero afilada, supe que me estabas buscando. La sala contuvo la respiración, el rostro de Natalie palideció, fruncí el ceño. Hannah, dije con voz calmada, mientras mis dedos se curvaban ligeramente, ¿qué haces aquí? Natalie soltó un jadeo agudo, atrayendo todas las miradas hacia la recién llegada. El aire se volvió denso, pesado, lleno de una tensión inquietante. Hannah arqueó una ceja perfecta y esbozó una sonrisa condescendiente, sabiendo más de lo que decía. Avanzó hacia mí, con pasos lentos y calculados. Sus tacones hicieron clic sobre el mármol, irradiando confianza y arrogancia, como si fuera dueña del suelo. Por la reacción musitó, ladeando la cabeza, debes ser la chica de Sunset City. Su voz goteaba diversión, condescendencia propia de quien está acostumbrada al poder absoluto. La miré, con expresión inexpresiva. Tienes razón, confirmó, ampliando su sonrisa, y sí, tengo puestos los ojos en tu esposo. Lo dijo con tanta naturalidad como si reclamara un objeto. Había puesto la mira en algo que ya era suyo para tomar. Si los Sullivan quieren expandirse a Sunset City, necesitarán mi apoyo. A cambio, Brian está más que dispuesto a casarse conmigo. Cruzó los brazos y me dirigió una mirada fugaz y desdeñosa. Entonces dime, ¿cuál es el problema? Su arrogancia era asfixiante, su sentido de derecho tan intenso que hacía sentir el espacio más pequeño. Permanecí inmóvil, con tono ligero pero firme. Así que viniste hoy solo para obligarme a divorciarme. Hannah soltó un suspiro suave, como si realmente me compadeciera, luego asintió lentamente. Yasmín, por lo que he oído, tú y Brian llevan 3 años casados y ni siquiera te ha tomado la mano. Dejó sus palabras flotar en el aire antes de añadir, honestamente, eso lo hace todo más dulce para mí. Rió cruelmente, echando la cabeza hacia atrás, sin control. El sonido me molestó, pero no despertó ni un ápice de ira en mí. Si acaso, me pareció sumamente risible. Con gesto despreocupado, hice un ademán con la mano, como ahuyentando una molestia. Si te gusta tanto robar maridos ajenos, adelante. Puedes quedarte con él, dije, con tono indiferente, pero luego, como si algo realmente me divirtiera, solté una carcajada repentina, nítida y ligera, pero con un filo inconfundible. Solo no me había dado cuenta de que, justo bajo la nariz del emperador, una rata como tú podría salir de la alcantarilla. En cuanto las palabras salieron, la sonrisa de Hannah desapareció, su expresión se torció y el brillo de diversión en sus ojos se convirtió en rabia contenida. Tú, su voz tembló, apenas controlando su furia. Yasmín, ¿cómo te atreves a insultarme? Su cuerpo se tensó visiblemente mientras escupía. ¿Sabes siquiera lo que representa Sunset City? ¿Sabes qué significan los Carter? Si me enfadas hoy, te juro que toda tu familia pagará el precio. Ladeé la cabeza y solté una suave risa, mi diversión creciendo mientras la veía desmoronarse. Los Carter, repetí, saboreando el nombre. Luego me encogí de hombros. Los hace sonar mucho más temibles de lo que realmente son. Dejé la frase flotando, mientras mis ojos se clavaban en los suyos, inquebrantables. Luego añadí, bajando un poco la voz para hacer el aire más denso, esa última frase tuya, en realidad, me recordó algo. Tienes razón, continué, con una sonrisa que reflejaba la suya de antes. Si me enfadas, no solo tú, sino toda la familia Carter será enterrada contigo. La sala quedó en un silencio mortal antes de que Hannah pudiera procesar mis palabras. Extendí la mano y le di una bofetada. El sonido claro y contundente resonó por toda la sala. El impacto fue tan fuerte que Hannah dio un paso atrás tambaleándose, su cuerpo completamente desprevenido ante la fuerza. Por un momento, quedó paralizada, con los ojos abiertos, incrédula. Luego, como si el dolor finalmente la alcanzara, cayó al suelo, con la mano en la mejilla ardiendo. El suspiro colectivo que siguió fue casi ensordecedor. Santo cielo, acaba de abofetear a alguien de Sunset City. ¿Será que tiene un deseo de morir? Exacto. Si fuera ella, ya habría firmado los papeles del divorcio en silencio. ¿Por qué empezar una pelea? Murmuros de sorpresa e incredulidad recorrieron a la multitud, empleados intercambiando miradas atónitas. Incluso Natalie, que momentos antes disfrutaba del espectáculo, ahora parecía dudar de toda su existencia, pero no les presté atención. Di un paso lento hacia adelante, bajando la mirada para encontrar la de Hannah, quien estaba sentada en el suelo, pálida de humillación y furia contenida. Aún riendo, pregunté con voz baja, un desafío contenido. Hannah apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi podía oír cómo rechinaban sus dientes. Pero no habló,
no podía. Brian se rió con desprecio. Tomando mis palabras por desesperación, su tono se volvió aún más condescendiente. Quien se arrepiente es un perro. Contenta ahora, al ver la expresión arrogante en su rostro, toda la buena voluntad que aún tenía hacia los Sullivan desapareció por completo. Brian, estás equivocado, dije con calma. Nunca tuve la intención de persuadirte para que te quedaras, solo quería advertirte. Por tu culpa, toda la familia Sullivan se derrumbará y en cuanto a la señorita Hannah de Sunset City, tampoco será perdonada. Al principio había considerado dejar pasar las cosas por respeto a las generaciones anteriores, pero hay gente que simplemente no sabe valorar la bondad. Brian es uno de ellos. Jasmine, te has mirado al espejo, que te hace pensar que puedes compararte con Hannah. Ella podría aplastarte con solo un dedo. Brian iba a continuar con sus burlas, pero levanté la mano para callarlo. Basta, no perderé más palabras contigo, hagamos lo que dijiste. Divorcio. En ese momento, Francis Sullivan, que había estado observando la escena, estaba furioso, pero no importaba cuánto intentara razonar con Brian. Sus palabras caían en saco roto. Incluso tuvieron que sujetarlo para que no interviniera. Ya he preparado los papeles del divorcio. Solo tienes que firmarlos, dijo Brian, señalando el montón de documentos sobre la mesa. Ver los papeles tan bien preparados solo confirmó lo que había sospechado desde el principio, desde el momento en que Natalie me despidió. La aparición repentina de Hannah desde Sunset City hasta la presión pública de Brian para forzar el divorcio, todo había sido planeado. Para alguien como él, no había razón para mostrar ni una pizca de misericordia. Sin dudarlo firmé mi nombre y empujé los documentos de vuelta sobre la mesa. Un destello de insatisfacción cruzó los ojos de Brian ante lo decidida que fui. Jasmine, ¿qué te hace tanta gracia?, me preguntó. Lo miré sin emoción. ¿Acaso no puedo estar tan feliz como tú? Los Sullivan no significan nada para mí. Con solo una palabra mía, desaparecerán, así que te sugiero que apures y firmes también, antes de que tu querida Hannah decida que ya no te quiere. El rostro de Brian se puso rojo de ira. Está bien, firmaré. Como si alguna vez me importaras. Me lanzó una mirada antes de poner su nombre en el acuerdo de divorcio, y así, nuestro matrimonio de 3 años llegó oficialmente a su fin. Extrañamente, mientras lo veía firmar, no sentí tristeza ni arrepentimiento. En cambio, una inmensa sensación de alivio me invadió, como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Tan pronto como se finalizaron los documentos, Brian me lanzó otra mirada. Ya está hecho. Ahora desaparece de mi vista, señor Sullivan. No sea tan impaciente, dijo Natalie con urgencia. Hannah representa a la élite de Sunset City. Si la ofendemos, ¿cómo va a sobrevivir Sullivan Group en el futuro? La voz de Natalie resonó con insistencia, y el peso de sus palabras parecía influir en la multitud. Muchos empleados intercambiaron miradas nerviosas antes de asentir en acuerdo. Su miedo a los Carter superaba cualquier lealtad que pudieran tener. Los murmullos se propagaron como fuego, voces llenas de dudas e incertidumbre, pero en medio del creciente descontento, un hombre permaneció impasible. Francis Sullivan, para un ojo inexperto, podría parecer otro anciano frágil, al final de sus años, sin poder, irrelevante y aferrado al pasado, pero yo sabía mejor. Había visto la astucia tras esos ojos envejecidos, la agudeza que no se había apagado con el tiempo. No era un hombre perdido en la vejez, era su última jugada. El intento desesperado por proteger el futuro de Sullivan Group. Me recliné en mi asiento, encontrando el lugar perfecto para observar el espectáculo. No tenía intención de intervenir. Si el legendario fundador de Sullivan Group quería tomar la escena, yo estaría más que feliz de sentarme y disfrutar del show. Y no me decepcionó. Francis, a pesar de sus años, no mostró preocupación por su dignidad. De repente levantó un dedo tembloroso y lo apuntó directamente a Natalie. Su cuerpo débil temblaba, no por debilidad, sino por pura ira. Natalie bramó, su voz cargada con el peso de décadas construyendo este imperio desde cero. Como fundador de esta empresa, te ordeno que pidas disculpas a Jasmine, ahora mismo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Luego continuó con voz dura como el acero: no vuelvas a presentarte aquí nunca más. Entonces, en un movimiento que sorprendió a todos, Francis soltó su bastón, que cayó al suelo con un golpe seco, enderezó la espalda, erguido y firme frente a mí. Si alguien se atreve a tocar a Jasmine hoy, declaró, barriendo la multitud con la mirada, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Sus palabras golpearon como un martillo, destrozando cualquier ilusión de control. Natalie se quedó sin aliento por primera vez desde que empezó todo este fiasco. La incertidumbre brilló en sus ojos. Por un lado,
tenía a la poderosa familia Carter de Sunset City, una alianza que podría elevar a Sullivan Group más allá de su estatus actual. Por otro, tenía a Francis Sullivan, el hombre que había construido esta empresa de la nada, ahora de pie. Desafiándola, no podía permitirse ofender a ninguno de los dos, justo cuando la duda la paralizaba. La atmósfera tensa fue rota abruptamente por el sonido de pasos apresurados. Las puertas se abrieron de golpe y Brian irrumpió, aún sujetaba su maletín, con la corbata ligeramente floja, como si hubiera venido directamente de una reunión apresurada. Su mirada recorrió la sala, tomando nota del caos, el bastón caído, a su abuelo protegiéndome y, sobre todo, las caras atónitas de sus empleados. Entonces sus ojos se posaron en mí. Su expresión se oscureció al instante, con ira como una tormenta a punto de estallar. Jasmine, gruñó, con la voz cargada de furia, ¿cómo te atreves a tocar a Hannah? Ven aquí y pide disculpas ahora mismo. Permanecí sentada, con la expresión imperturbable y calma. Deliberadamente, alcé la mirada y fijé mis ojos en el señor Sullivan, dije con frialdad, mi voz cargada de una intensidad contenida. Creo que el que debería pedir disculpas aquí es usted. Por un instante, algo inexpresable cruzó sus ojos, sorpresa, duda, tal vez vacilación, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la misma fría indiferencia a la que ya estaba acostumbrada. Jasmine, no tienes a quien culpar más que a ti misma, se burló, fracasaste. Tuviste 3 años y ¿qué tienes para mostrar? Sus palabras fueron afiladas, pero no lograron herirme como él esperaba. La familia Sullivan ya ha llegado a la cima de las 4 grandes familias de Midnight Alley, continuó, su tono volviéndose arrogante. La única manera de expandirse más es establecerse en Sunset City. Dio un paso adelante, como si estuviera revelando una gran verdad. Aliarse con los Carter es la mejor opción posible. Lo miré sin titubear y volví a hablar con voz helada, cargada del peso de algo que Brian había ignorado y pronto lamentaría. Así que me has estado mintiendo desde el principio. No es así. Mi voz se mantuvo firme, pero la tormenta que se gestaba en mi interior era todo menos calma. Siempre había decidido mantenerme al margen de los asuntos internos de la empresa, dejando que Brian jugara el papel del llamado CEO, pero esta vez había ido demasiado lejos. Divorciarse de su propia esposa solo para asegurar un trato comercial con una foránea. Nunca esperé amor de él, pero al menos suponía que había un mínimo de respeto entre nosotros. Claramente, me había sobreestimado. Brian, sin embargo, ni siquiera se inmutó ante mi acusación. Me miró con una expresión casi indiferente y encogió los hombros. Tienes toda la razón, admitió sin dudar. La única razón por la que me casé contigo fue porque mi abuelo me obligó, pero eso ya pasó. Creo que es hora de que empiece a tomar mis propias decisiones. Entorné los ojos, bajando la voz a un tono peligroso y frío. Brian, sabes que esto cuenta como adulterio, ¿verdad? Un destello de inquietud cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó, evitando mi mirada. La tensión en la sala se volvió casi palpable, como si todos contuvieran la respiración esperando lo que pasaría después. Antes de que Brian pudiera inventar una excusa, una voz burlona resonó detrás de él. Oh, ahórrame el drama. Hannah dio un paso adelante, cada movimiento irradiando la arrogancia de alguien que nunca ha sido negada nada en su vida. Llevaba una expresión engreída, como si toda esta situación fuera solo una molestia. Corta el cuento, todos sabemos lo que realmente quieres, dinero, dijo, cruzándose de brazos, con una sonrisa condescendiente. Solo di tu precio, tengo más que suficiente para tirarte. La miré sin la menor impresión. Realmente pensaba que todo en el mundo giraba alrededor del dinero, ¿verdad? Típica princesa de Sunset City, tan privilegiada, tan mimada, sin idea de cómo funciona el verdadero poder. Di un paso lento hacia adelante, bajando la voz lo justo para helar su espalda. Hannah, considera esto una advertencia justa. Aunque vengas de Sunset City, serás responsable por lo que hagas hoy. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, la paciencia de Brian se rompió. Su rostro se retorció de rabia mientras me señalaba con el dedo. Jasmine, deja de intentar intimidar a la gente. No eres más que un perro. La sala cayó en un silencio atónito. Has estado casada conmigo por años y jamás has hecho algo significativo. Solo rondas por la empresa sin lograr nada. Dio un paso más cerca, su voz cargada de desprecio total. Para ser claro, si no fuera por mi abuelo, te habría divorciado hace mucho tiempo. Un murmullo recorrió la multitud, que pronto se convirtió en risas abiertas. No hice nada, pensé.
¿De verdad cree que el meteórico ascenso de la familia Sullivan no tuvo nada que ver conmigo? Apreté los puños a mis costados. Pero no por ira, era algo mucho más frío, más calculador. Quizá Frances Sullivan le había ocultado la verdad deliberadamente, quizá tenía miedo de que si Brian descubría quién era yo realmente, se vería obligado a admitir que el éxito de la empresa nunca fue obra suya. No culpaba a Frances por eso, después de todo, mantener un perfil bajo siempre fue la elección más sabia para alguien nacido en la capital. Pero Brian era un necio, su arrebato solo alimentó las burlas a mi alrededor. ¿Oyeron eso? No es más que una cara bonita inútil, buena solo para verse bien. Al menos Hannah viene de la prestigiosa familia Carter. Está en otro nivel comparada con esta mujer sin valor. Si el señor Sullivan se casa con la señorita Carter, la empresa finalmente podrá expandirse a Sunset City. Hannah se deleitaba con los halagos, ladeando la cabeza como si ya fuera la reina de Sullivan Group. Mientras tanto, yo me quedé allí, observando y escuchando, dándome cuenta de algo: ninguna persona aquí tenía el valor de defenderme, porque para ellos todo se reducía a ganancias y transacciones. La moralidad y los principios nunca importaron realmente. Brian se burló, interpretando mis palabras como desesperación, sus labios curvados en una sonrisa arrogante. Quien se arrepiente es un perro. Contenta ahora. Su tono goteaba con descendencia y su expresión estaba llena de satisfacción arrogante, como si acabara de ganar una gran victoria. Se recostó cruzando los brazos, confiado en que estaba a punto de quebrarme. En ese momento, toda la buena voluntad que me quedaba hacia los Sullivan desapareció como una vela apagada por el viento. Brian, estás equivocado, dije con una calma inquietante. Su sonrisa se desvaneció un poco, quizás desconcertado por mi compostura. Nunca tuve intención de persuadirte para que te quedaras, continué, mi mirada firme e inquebrantable. Solo quería advertirte, por tu culpa, toda la familia Sullivan se derrumbará. Dejé que mis palabras calaran antes de lanzar el golpe final. Y en cuanto a la señorita Hannah de Sunset City, tampoco será perdonada. Por un instante fugaz, una sombra de duda cruzó el rostro de Brian, pero desapareció al instante, reemplazada por puro desprecio. Jasmine, ¿te has mirado alguna vez al espejo? Se rió con desdén, que te hace pensar que puedes compararte con Hannah. Se inclinó un poco hacia mí, su voz bajó goteando sarcasmo. Ella podría aplastarte con solo un movimiento de dedo. Brian se preparaba para una nueva ronda de burlas, pero levanté la mano para detenerlo a mitad de frase. Basta. La palabra única, afilada y definitiva, cortó el aire. La sala cayó en un silencio tenso, cargado de una tensión no dicha. No perderé más palabras, dije, con un tono carente de emoción. Haremos como dijiste, divorcio. Desde el rincón de mi ojo vi a Frances Sullivan, que había estado observando todo el intercambio. Su rostro estaba torcido por la furia, los labios entreabiertos, desesperado por intervenir, por hacer entrar en razón a Brian, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Brian, indiferente a la indignación de su padre, ordenó que lo sujetaran para evitar que interfiriera. Ya tengo los papeles del divorcio, dijo Brian, señalando el montón de documentos ordenados sobre la mesa. Solo tienes que firmarlos. Mi mirada se posó en los papeles. Sus bordes nítidos reflejaban el frío y calculado plan que se había puesto en marcha mucho antes de hoy, desde el momento en que Natalie me despidió, pasando por la repentina llegada de Hannah desde Sunset City, hasta la humillación pública que Brian me hizo sufrir. Todo había sido orquestado, cada pieza meticulosamente colocada, cada movimiento calculado. Que tan patéticos pensaban que era para no darme cuenta. Para alguien como Brian, no tenía ninguna razón para mostrar ni un ápice de misericordia. Sin vacilar, tomé el bolígrafo, mi dedo firme, y firmé mi nombre con trazos decididos y contundentes. La tinta ni siquiera había secado. Cuando empujé los papeles de vuelta sobre la mesa, un destello de insatisfacción cruzó los ojos de Brian. No esperaba que actuara tan rápido y tan limpia, sin un solo atisbo de duda. Jasmine, se burló intentando retomar el control. ¿Qué te hace tanta gracia? Le miré con expresión inexpresiva. No se me permite estar tan feliz como tú. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándolo como quien examina un insecto insignificante. Los Sullivan, solté una risa suave, sin calor alguno, no significan nada para mí, con solo una palabra mía desaparecerán. La mandíbula de Brian se tensó, intentó ocultarlo, pero vi ese breve destello de miedo. Así que te sugiero que firmes rápido también, continué, con voz suave, antes de que tu preciosa Hannah decida que ya no te quiere. Su rostro se oscureció al instante,
Las venas de su sien palpitaban. Está bien, explotó, agarrando el bolígrafo con fuerza innecesaria. Firmaré, como si alguna vez me importaras. Garabateó su nombre en el acuerdo de divorcio con tal fuerza que casi rasgó el papel bajo la presión, y así, mi matrimonio de 3 años llegó a su fin. Curiosamente, mientras lo veía firmar, no sentí nada, ni tristeza ni arrepentimiento. En cambio, una abrumadora sensación de alivio me invadió, como si un peso asfixiante finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Las cadenas se habían roto. Tan pronto como los documentos fueron finalizados, Brian me lanzó otra mirada llena de ira. Su tono se agudizó. Impaciente, ya está hecho. Ahora lárgate de mi vista. Lo miré sin inmutarme, y con una sonrisa lenta y deliberada dije: señor Sullivan, no sea tan impaciente con empleados como estos. No pasará mucho antes de que la empresa se derrumbe. Brian, ¿acaso no era el divorcio lo que querías? Concederé tu deseo, dije, con voz firme, pero tengo una condición. Brian me miró con desprecio absoluto. Adelante. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Propiedades? Puedo darte todo lo que pidas. Sonreí y negué con la cabeza. Solo quiero decirte una cosa. Después del divorcio, no vuelvas llorando a mí. Solté una risa fría, sin calidez alguna, ya que no tengo nada que ver con los Sullivan. Creo que es hora de que arreglemos nuestras cuentas pendientes. Antes de que mis palabras terminaran de asentarse, la siempre silenciosa Hannah finalmente dio un paso adelante. Escuché bien, dijo. Acabas de decir que quieres ajustar cuentas conmigo, Yasmín. ¿Sabes siquiera quién soy? El rostro de Brian se iluminó con emoción en el momento en que vio a Hannah salir en su defensa. Vi la escena y no pude evitar reírme. Los Carter, dije, con una voz cargada de diversión. Eres tan estúpida como tu hombre. Antes de que empieces a actuar con altivez, deberías al menos comprobar si tienes lo que se necesita. Antes de que Hannah pudiera responder, Brian intervino, ansioso por mostrar su supuesta superioridad. Yasmín, abre bien los ojos y mira con atención. Escupió casi las palabras, con saliva que casi me alcanza la cara. Hannah es de los Carter, una de las 4 familias gobernantes de Sunset City. ¿Y tú quién demonios eres? Cuanto más hablaba, más exaltado se ponía. Como si decir el nombre de Hannah fuera suficiente para aplastarme, me levanté con calma, sin inmutarme, y saqué mi teléfono. Hola, que los Carter sepan que su perro me acaba de morder. En cuanto colgué, miré el reloj en la pared y comencé a contar en mi cabeza. No llegué ni a 10 cuando el teléfono de Hannah sonó. Se tensó, y su expresión cambió de arrogancia a puro pánico mientras dudaba antes de contestar. Hola, papá, soy yo, Hannah. Al segundo siguiente, un trueno retumbó del otro lado de la línea, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Y maldita ingrata, ¿sabes cuánto problema me has causado? ¿Tienes una pizca de respeto por mí? Hannah forzó una risa nerviosa, intentando mantener la compostura. Papá, podemos hablar con calma. Hay gente alrededor. ¿Podrías al menos dejarme salvar un poco la cara? Esa fue la respuesta equivocada. La furia de su padre solo se intensificó, su voz casi temblando al otro lado del teléfono. No me llames papá. No tengo una hija tan estúpida como tú. Esta es mi última advertencia. Si quieres seguir siendo parte de esta familia, pídele disculpas a Yasmín ahora mismo. Si no, te cortaré de inmediato. Hannah nunca había visto a su padre. Ella estaba furiosa, antes tan aterrada que se había orinado en el acto. En cuanto terminó la llamada, tambaleándose, se acercó a mí. Sus piernas temblaban como gelatina, y se inclinó en una reverencia de 90 grados. Yasmín, estaba equivocada. Me iré ahora mismo. Me pellizqué la nariz con disgusto y fruncí el ceño. Lárgate y no vuelvas a aparecer en Midnight Alley. Aquí no eres bienvenida. En cuanto terminé de hablar, Hannah salió disparada del lugar como un conejo asustado. Desde que contestó el teléfono hasta que desapareció, toda la escena duró menos de 10 minutos. Pero en ese corto tiempo, el público quedó paralizado, con la mandíbula casi en el suelo. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo es que Yasmín conoce a gente de Sunset City? ¿Ha estado trabajando en Midnight Alley todo este tiempo? ¿Será acaso una gran figura oculta? Ni siquiera bromees con eso. Si fuera verdad, el grupo Sullivan estaría acabado. Ignorando los murmullos, me acerqué tranquilamente a Brian, deteniéndome a solo unos centímetros de él. Incliné ligeramente la cabeza y le lancé una sonrisa ambigua. Brian, ahora te toca a ti. La familia Sullivan está en juego. Brian me miró, completamente atónito. Yasmín, ¿quién demonios eres? Antes de que pudiera responder, el anciano Francis Sullivan, a pesar de su cuerpo frágil, corrió lo más rápido que pudo, ignorando su salud. Idiota,
cierra la boca ahora mismo. ¿Acaso no has causado ya suficiente problema después de aguantar tanto? Frances finalmente perdió la paciencia. No entiendes por qué te hice casarte con Jasmine si hubieras sido otra persona. Hoy no habría dicho nada, pero de entre todos, tuviste que ofender a Jasmine. ¿Crees que el grupo Sullivan estaría donde está hoy si no fuera por ella? Sus palabras cayeron como un martillo, dejando la sala en completo silencio. No es de extrañar que la familia Sullivan domine el negocio en Midnight Alley. La decisión y visión de Frances Sullivan jugaron un papel fundamental y ahora, la verdad oculta tras ese contrato matrimonial había salido a la luz. Brian estaba completamente sacudido por las palabras de su abuelo, parecía perder toda fuerza. Su mente aturdida bajo el peso de la revelación. De repente, Brian cayó de rodillas frente a mí, las lágrimas corriendo por su rostro. La atmósfera en el gran salón cambió al instante, todos los presentes me miraban con una luz diferente. Asombro, respeto y sorpresa llenaban sus miradas. Incluso la arrogante Natalie temblaba en un rincón, demasiado asustada para sostener mi mirada. Lo miré desde arriba y solté un suspiro tranquilo. Deberías estar agradecido de que tu abuelo te haya salvado, dije suavemente. De no ser así, ni siquiera tendrías la oportunidad de arrodillarte aquí y hablar conmigo. Al oír esto, el rostro de Brian se torció con remordimiento, sus lágrimas cayendo sin control. Esposa, sé que me equivoqué, fui imprudente antes, podemos empezar de nuevo, juro que de ahora en adelante escucharé todo lo que digas, no volveré a dudar de ti jamás. Al final de su súplica, la voz de Brian se quebró con sollozos. El grupo Sullivan no puede ser destruido bajo mi mando. Curvé mis labios en una sonrisa fría y hablé con voz cargada de hielo. Brian, antes pensaba que solo eras un hombre que gustaba de jugar, pero nunca imaginé que tuvieras la audacia de engañar. Si no me hubiera dado cuenta de que algo andaba mal esta vez, apuesto a que tú y Hannah ya tendrían un hijo, desde ahora. Sullivan, será mejor que te mantengas bajo perfil, si no, no dudaré en arrastrarte a la bancarrota otra vez. Esa última frase no era solo para Brian, también iba dirigida a Frances Sullivan. Mientras dejaba clara mi posición, también le rendía un último respeto al viejo titán del mundo empresarial. Después de todo, su relación con mi abuelo no había sido nada ordinaria. Si no fuera por ese vínculo, jamás habría aceptado este matrimonio. El abuelo y el nieto intercambiaron miradas. Luego, como por acuerdo silencioso, ambos bajaron la cabeza. Con Hannah enviada de regreso a Kioto, Natalie perdió su respaldo y quedó completamente a mi merced, pero ni siquiera le dirigí una mirada. Sin dudarlo, me di la vuelta y me fui. Frances Sullivan me llamó, intentando que me quedara, pero lo corté sin pensarlo dos veces. Un hombre que engaña, dije. Yo, Jasmine, nunca me rebajaría a estar con alguien así, y respecto al futuro de la familia Sullivan, eso ya no es asunto mío. Había cumplido la promesa a mi abuelo y había salvado a los Sullivan de una completa desgracia. Eso era más que suficiente. En el vuelo de regreso a Sunset City, recibí un mensaje de Brian. El mensaje era breve, solo una frase corta: Jasmine, lo siento. Lo leí una vez, y sin vacilar lo borré y bloqueé su número. A partir de ese momento, Brian y yo éramos solo dos desconocidos, cada uno seguiría su propio camino, viviendo vidas separadas. De repente, solté una carcajada. No me había dado cuenta de que, justo bajo la nariz del emperador, una rata como tú podía salir del alcantarillado. En cuanto mis palabras cayeron, el rostro de Hannah se volvió de un negro desagradable, su voz tembló, apenas conteniendo la rabia. Jasmine, ¿cómo te atreves a insultarme? ¿Sabes lo que representa Sunset City? ¿Sabes qué significan los Carter? Si me haces enfadar hoy, te juro que toda tu familia pagará el precio. Incliné ligeramente la cabeza y solté una suave risa. Los Carter. Haces que suenen mucho más aterradores de lo que realmente son, pero hice una pausa, clavando mis ojos en los suyos. Esa última frase tuya me recordó algo. Tienes razón, si me haces enfadar, no solo serás tú, toda la familia Carter será enterrada contigo. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se lanzó hacia adelante, estampando una palmada sonora en su rostro. Hannah, la princesa mimada de Sunset City, no estaba acostumbrada a que la tocaran, así que no tuvo tiempo de reaccionar. La fuerza del golpe la hizo caer al suelo. El público soltó un suspiro colectivo, las mandíbulas casi tocando el suelo. Dios santo, acaba de abofetear a alguien de Sunset City. ¿Tiene acaso deseos de morir? Exacto, si yo fuera ella, habría firmado el divorcio en silencio, para que iniciara una pelea. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Capro,
La ciudad estaba envuelta en la tranquila quietud de la madrugada, una ligera niebla se enroscaba alrededor de las pistas, y las farolas proyectaban largas franjas doradas sobre el pavimento. Caminé por las puertas de llegada con una compostura impecable, los tacones haciendo un suave clic sobre el mármol. En la salida, ya esperaba un auto negro y elegante, lo reconocí al instante. Lucas nunca hacía las cosas a medias. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos agudos y conocedores, dio un paso adelante. Señorita Yasmín, el señor Carter le espera. Me deslicé en el asiento trasero sin dudar. Dentro, Lucas esperaba, vestido con un impecable traje azul marino, su reloj plateado reflejando la tenue luz de la calle, irradiaba esa misma autoridad silenciosa que siempre tenía. Su presencia nunca era estruendosa ni impositiva, pero imposible de ignorar. Me miró con una sonrisa pícara, los dedos tamborileando perezosamente sobre el reposabrazos. Te ves sorprendentemente calmada para alguien que acaba de quemar puentes con los Sullivan. Alcé una ceja. ¿Esperabas que llorara por eso? Lucas soltó una breve risa y negó con la cabeza. No. Esperaba que estuvieras planeando tu próximo movimiento. Me recosté en el asiento de cuero, cruzando una pierna sobre la otra. Entonces me conoces bien, Lucas. Inclinó un poco la cabeza, estudiándome. Dime, Yasmín, ¿qué quieres? Enfrenté su mirada, sin titubear. Lo mismo que tú, Lucas. Poder. Una sonrisa lenta se extendió por sus labios. Entonces hablemos de negocios. Mientras el auto se alejaba del aeropuerto y desaparecía entre las calles de la ciudad, supe algo con certeza. El juego no solo estaba comenzando, estaba a punto de reescribir las reglas. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios, así que siéntete libre de compartirla. No olvides suscribirte a nuestro canal para más grandes historias. Nos vemos en el próximo video.